Licenciado, disculpe, no se escucha. No se escucha, Lick. ¿Me escuchan? ¿Ahorita? Hoy sí. ¿Hoy sí? Sí. Muy bien. Gracias. Entonces les decía de que vamos a trabajar el día de hoy el primer tema de investigación, que es el primer tema que aparece en el programa de trabajo, en el programa del curso. Identificar las ideas principales de un texto. Ese es el primer tema del primer bloque. En su momento yo voy a compartir el programa para que ustedes lo tengan ya impreso y sepan qué contenido es el que vamos a trabajar ese sábado. Me gustaría que de alguna manera, no sé, alguien hablaba de hacer un grupito con solo el curso. Pues por mí no hay ningún problema. Me agregan al grupo, por favor, cuando lo hagan. El curso de metodología, si alguien lo hace. Y ya nos identificamos todos en ese grupo y ya podríamos estar mandando información solo de este curso a ese pequeño grupo que armemos. Sí, profe, buen día. Yo lo había sugerido por el motivo de que lo del primer grupo, que es el en general, que no se sature tanto, va de documentos y cosas así, ¿va? Correcto. Está bien. Entonces lo voy ¿sí a crear, si gusta, y los agrego a todos, ¿va? Como ya aparecen ahí. Excelente. Muchas gracias. Entonces les decía de que el proyecto de extensión y el proyecto de investigación, como se va a trabajar uno a nivel de cohorte, entonces no es necesario que dupliquemos ese trabajo y tengamos que hacer otro trabajo de investigación para este curso y presentar el informe. Entonces decía de que vamos a unir esos dos trabajos que se van a realizar en su momento con el proyecto de investigación que la universidad siempre lo implementa en cada cohorte y en cada semestre. Y vamos a trabajar el proyecto de extensión junto entonces para poder al final presentar un solo informe. El mismo informe que le presenten al Néstor o con quien vayan a trabajar el proyecto de investigación y el proyecto de extensión, ese mismo proyecto, ese mismo informe es el que van a tratar de adaptar a los pasos que vamos a ir viendo en este curso. Eso quiere decir que ustedes en un momento dado es posible que le tengan que agregar unas cositas, que no va a ser mucho, o le tengan que quitar, supongamos el caso. Pero que ese informe al final sea adaptado al curso de metodología de la investigación, para que no tengamos que hacer dos trabajos de investigación, uno en el proyecto de investigación que se hace en cada semestre
y otro en este curso. Entonces, no, vamos a hacer solo uno. Entonces, en este curso, dicho en otras palabras, no se va a hacer un trabajo de investigación. Solo van a presentar el informe que vayan a trabajar con la persona o con el compañero que vayan a trabajar el proyecto de investigación y el proyecto de extensión, que fue el que hablamos en la última reunión que tuvimos con licenciada Angélica. Me parece que todos estuvieron. Entonces, ahí ya estamos, creo que más o menos viendo el panorama amplio de no duplicar ese trabajo. Entonces, en este curso no se va a entregar un informe de trabajo diferente, sino solamente adaptar el que se va a trabajar como grupo. El tema de hoy, identificar las ideas principales de un texto. Dentro de la investigación, uno tiene que identificar esas ideas principales del texto que está consultando. No solamente colocar el tema y lo que nos aparezca o lo que encontremos en un libro, lo seleccionamos, lo copiamos y lo pegamos, o solamente lo transcribimos. No, hay que identificar las ideas principales. Entonces, ¿cuál es el tema del texto? Esa es lo primero que tenemos que identificar. ¿Cuál es el tema del texto? Usted cuando coloca el nombre del tema o la palabra clave del tema para comenzar a investigar, pues ya tiene la idea de cuál es el tema que está investigando. No solamente agarrar información al azar, porque muchas veces el tema usted lo tiene bien claro, pero cuando va ya a recabar información, entonces va y agarra cualquier palabra que se asimile o que tenga algún parecido al tema principal, y eso va metiendo en el contenido. Eso es muy riesgoso a la hora de colocar demasiada información, porque cuando hay mucha información en un trabajo de investigación, entonces tiende a confundir o sencillamente el lector no le dan ganas de leer por ver mucha información. Aunque también depende del tema, pues se puede ampliar, porque si uno consulta 8, 15 autores sobre el tema, pues eso es enriquecedor, eso estaría bien. El problema muchas veces es que la información se va hacia otro lado y entonces se va colocando información que no tiene mucho valor. Para identificar el tema debemos plantear la pregunta. Cuando nosotros vamos a iniciar una investigación debemos plantear una pregunta. ¿De qué trata el texto en este caso? ¿De qué trata el texto? La información nos va a llevar, nos va a encauzar a lo que nosotros nos interesa. Y si no encontramos información que nos interese, lo vamos a tener que dejar fuera. Pero tenemos que leer esa información, no solamente copiar y pegar, o no solamente porque nos dijeron que esa información era la que tenía que ver y la dejamos ahí. Entonces, es muy importante revisar esa información para poder saber de qué trata y si nos interesa, pues la dejamos, la colocamos, la agregamos. Acá hay un texto como ejemplo. Dice el texto 1, los pueblos jóvenes. Los pueblos jóvenes no son obra de la derrota ni de la delincuencia. Son el fruto de la desesperación, de la energía indomable, de los desplazados y de quienes han resuelto labrar por la fuerza y la constancia una vida mejor. Sin duda se podría decir que ahí está lo mejor de nuestro pueblo. Es una humanidad viviente puesta en marcha por circunstancias terribles, aunque no tan graves como las que arrojan fuera de su patria a los individuos. Viven allí individuos pertenecientes a todos los incontables grados de mezcla de cultura y tradiciones que es posible encontrar en nuestro país y quizá en ningún otro más. Y en este caso habla de Perú porque es información que yo jalé para poder trabajar lo que es el discernir la información y las ideas principales de los textos. Y acá está el texto 2. En nuestro medio social son variadas las formas en que se manifiesta la discriminación por género, origen étnico o cultural, nacionalidad, credo religioso, por edad, incapacidad física, etc. Es otro texto. Cada uno va teniendo información de lo que le compete al autor, pero nosotros tenemos que al final
buscar las ideas principales de esos textos. La idea principal nos informa sobre el enunciado más importante que el autor quiere transmitirnos acerca del tema. No solamente vamos a agarrar entonces, y recalco esa parte, la información porque nos apareció. Recordemos que en el internet, si nosotros colocamos una palabra clave, nos da Google 40,000 relaciones. No vamos a terminar de revisar nunca esas 40,000 relaciones del tema, pero podemos ir revisando por lo menos las primeras 10 o las 15 o 20, si no encontramos la información que queremos en los primeros enlaces. El reconocimiento de la idea principal tiene como punto de partida la identificación de las ideas más importantes o centrales, para lo cual podemos hacernos la pregunta. En este caso, la pregunta es, las ideas más importantes que el autor pretende explicar con relación al tema, ¿será que tienen que ver con lo que yo quiero? ¿Será que esto me interesa a mí? ¿Por qué estoy buscando esta información? Podemos encontrar varias ideas importantes o centrales que tienen que ver con el tema, pero solo una de ellas es la que está en más estrecha relación con el tema. Un texto va a tener varias ideas. Vamos a encontrar ideas principales e ideas secundarias. Entonces, vamos a ir dejando fuera a un lado las ideas secundarias para quedarnos solo con las ideas principales del tema. Y eso es lo que nosotros en un momento dado vamos a parafrasear, vamos a decirlo con nuestras propias palabras para dar a conocer de que nosotros sí logramos dominar el tema que estamos trabajando o que estamos leyendo o que estamos investigando. ¿Se recuerdan que el sábado pasado hablábamos de eso, de que al final se parafrasea? Y el parafrasear no es más que decir lo mismo, pero con sus propias palabras. Y esto es muy importante porque cuando uno realiza investigación, siempre va a consultar autores, pero esos autores tienen su propio punto de vista. Y si usted coloca un párrafo del aporte de esos autores dentro de su trabajo, entonces ese párrafo, el siguiente tema, tiene un parafraseado y debe tener un parafraseado. Y ese parafraseado es sus ideas, de su punto de vista, es su comprender de ese párrafo anterior que usted ha colocado. Entonces, con esto usted está dando a conocer al lector de su trabajo o de su informe de investigación que usted tiene dominio de la información que está colocando ahí, que usted la conoce. Y es por eso de que cada uno de los párrafos se le deja siempre la referencia bibliográfica y el siguiente ya no lleva porque es su opinión, es su parafraseado. ¿Dónde ubicamos la idea principal? La idea principal puede estar presente y aparecer en cualquier lugar del párrafo. Puede estar al inicio, al medio o al final. Pero eso va a depender de lo que usted esté buscando, de lo que usted esté leyendo. Entonces, no lo vamos a encontrar en un lugar específico, en los párrafos, en los contenidos que vayamos a leer. En algunos casos, la idea principal aparece implícita. Entonces, no aparece escrita directamente en el texto. Y en estos casos hay que construirla. Pero raras veces pasa esto, porque los autores cuando escriben siempre dejan la idea principal plasmada la mayoría de veces. Pero en hora llegada se encuentre un texto en donde está implícita la idea principal del tema, entonces sí es necesario construirla. Y en este caso es el parafraseado que usted le va a dar. Cuando usted hace el parafraseado, entonces usted ya construye su idea principal, pero sin dejar fuera el enfoque principal del autor que está consultando. Porque aquí usted está manipulando ya la idea, pero la tiene que dejar lo más intacta posible para que no se deje un sesgo en el contenido y de esta manera pues no vaya ya su punto de vista en esa idea principal. Porque usted a la hora de parafrasear, si ya le va dando usted su punto de vista, ya se convierte en su idea nada más, en su aporte, ya no del autor. Ahí hay que tener un poco de cuidado porque esos casos sí ameritan dejarlo siempre tal como aparece o como lo quiere dar a conocer el autor. ¿Qué pasos debemos seguir para reconocer la idea principal de un texto?
Para reconocer la idea principal de un texto, debemos identificar los detalles más relevantes o importantes en cada uno de los párrafos del texto que contribuyan en el tema. Usted tiene de repente algunos mecanismos, algunas técnicas para poder hacerlo. Aquí se sugiere el subrayado o el resaltar la información que usted considere que es más importante en la lectura que esté haciendo. Posiblemente usted lo haga acotando el texto, colocándole ahí con flechitas en el lado izquierdo o en el lado derecho información, alguna palabra para poder identificarla o agregarla. En fin, usted tendrá sus técnicas. Acá se sugiere el subrayado o el resaltado. Así es como usted va a ir apoyándose e ir reconociendo las ideas principales y que no se le vayan a perder cuando llegue al final del texto. Luego, identificar las ideas más importantes en cada uno de los párrafos, basándose en los detalles que anteriormente se han señalado. Se lee, si es posible, se escribe, es lo que decíamos. Las ideas más importantes resaltadas y luego determina cuál es la idea principal del texto. Esto es todo un trabajo y es por eso que las investigaciones o el detenerse a leer un contenido y hacerlo bien lleva tiempo. No solamente, como vengo recalcando, de copiar y pegar, porque ahí entonces sí ya se queda la idea nada más que dio el autor, pero así en bruto, no modificada. ¿Qué debemos saber? Debemos tener claro los siguientes conceptos: texto, párrafo, tema del texto, idea principal. Un texto es un escrito con sentido completo. Muchos textos están compuestos de párrafos. Los autores usan párrafos para dividir su texto en unidades de ideas con significado completo. Un párrafo consiste en un grupo de oraciones que se relacionan con una idea central. El tema del texto es de lo que se trata todo el texto. La idea principal es la información más importante que se dice acerca del tema. Para poder ir identificando todo esto, usted lo tiene que tener bien clarito y conocerlo, tenerlo pues siempre presente para poder ir identificando estas características que usted debe saber, que nosotros debemos saber, que todos debemos saber al final cuando leemos un párrafo. Porque de lo contrario, nosotros solamente leemos y al final solo nos queda una idea. La idea, de repente, no la principal, sino la global de lo que leímos. Leímos 2, 3 páginas y de las 3 páginas, pues ya tenemos una idea, pero general, no la idea principal del texto. Por ahí entonces hay que irse entreteniendo siempre en ir encontrando esas características dentro de los textos para poder tener al final las ideas más claras y tener la información más importante en nuestros documentos o en nuestra información que vamos a agregar en el texto. Da un poquito de pena cuando uno revisa trabajos de investigación y se da cuenta que solo en el diagnóstico de un trabajo de investigación le aparecen 60 hojas, 80 hojas, solo en el trabajo de diagnóstico. Con 80 hojas en el trabajo de diagnóstico, el lector se le va a alejar, porque es demasiada información en el diagnóstico. El diagnóstico es una vista rápida, así por encimita, digámoslo, de ese todo que usted va a trabajar. Entonces, colocar en un diagnóstico 60, 80 páginas de información, yo consideraría que es bastante tedioso y va a ser bastante tedioso y aburrido para el lector el revisar 80 páginas solo del diagnóstico. Y el trabajo final tiene 6 capítulos y solo en el primero ya lleva 80 páginas. Esto seguro, el revisor le va a botar mucha información de ahí del diagnóstico. El diagnóstico puede llevarlo las ideas más importantes, lo principal, pero cuando uno encuentra trabajos de investigación con un diagnóstico tan voluminoso, eso es una idea clara que el estudiante no revisó la información
Y por eso está toda esa información metida así al azar y por eso tiene tantas páginas, tantas hojas el diagnóstico, que sería el primer paso para poder hacer una investigación. Imaginémonos que vamos a investigar el problema de la basura en la escuela de Santa Rosalía, por ejemplo. Y cuando yo les pido el diagnóstico, vienen ustedes y me dan una información de unas 40, 50 páginas y me traen que la escuela se encuentra en tal lugar, tantos profesores, se encuentra en tal dirección, se imparten tales grados, y de ahí me traen que la geografía del lugar, pues hay un listado de ríos y comienzan a listarme todos los ríos, y que hay riachuelos y que hay que siembra de árboles de tal tipo, y comienza a expandirse la información. Y llegan a colocar tanta información que al final hay que quitar de las 50 hojas, hay que quitar 45. Entonces, ahí se evidencia con claridad de que el estudiante no revisó la información y no tiene claro qué es realmente sacar las ideas principales, que es tener solamente lo que realmente le interesa en su trabajo de investigación. Les comento esto porque el trabajo que ustedes van a realizar de investigación en el proyecto de investigación como corte, igual en el trabajo de extensión, pues se va a consultar. Se van a consultar libros, se van a consultar autores. Y por ahí hay que ir colocando nada más lo más importante. No vayan a colocar todo lo que encuentren sobre el tema que les vayan a dar para investigar o vayan a elegir ustedes para investigar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para no extenderse demasiado, porque como vuelvo a repetir, cuando uno encuentra mucha información, eso es un indicio claro. Ya lo tiene uno bien clarito. El estudiante no revisó la información. Por eso viene mucho. La identificación de las ideas principales en los textos informativos presenta dos dificultades importantes. Una es su ubicación dentro de cada párrafo, ya sea al inicio, al final o en su interior. La otra es si se encuentra expresada de manera directa o indirecta, es decir, de manera explícita o implícita. Los informativos sí tienen ese problema, porque como no son documentos que ha sido recabada, ha sido pensada, sino que solamente se escribe para informar, entonces ahí es un poquito más difícil el identificar las ideas principales. Pero eso ustedes ya supongo que lo tienen un poquito más claro porque pues ahí se leen documentos informativos. Imaginémonos una revista, imaginémonos el periódico, no importa cuál. Entonces los agarramos como un medio informativo que tienen ideas, pero que muchas veces no la traen explícita, la traen implícita. Y eso es lo que sucede con la mayoría de medios informativos, porque les interesa más un lado, la noticia, y les interesa más el amarillismo. Entonces, ahí se sesga, ahí se va la información por otro lado. Básicamente, sería la idea principal que dejan a un lado, sencillamente porque les interesa más el llegar a la persona a cambiarle una idea. La idea explícita o implícita, una idea principal explícita es aquella que está expresada de manera directa en el párrafo, está escrita. La idea principal implícita es necesario deducirla entre líneas, es decir, se hace necesario interpretar. Por esta razón, diversos educadores han desarrollado estrategias que permiten desarrollar esta habilidad. Pero nosotros muchas veces no nos detenemos a buscar esas ideas y redactarlas. Es posible que siempre las encontremos, pero no las redactamos, sino que solamente la interpretamos y la pensamos, no la redactamos. Entonces, como no nos interesa, no la redactamos y eso es normal porque no nos sirve de nada el redactarla a la hora de encontrar un texto informativo o un texto
de cualquier autor que tenga una idea implícita. Con esto ya vamos concluyendo lo que es la sesión del día de hoy con el primer tema.